después de compartir la noche de entrega del Planeta con los premiados, quiero saber, porque están hoy aquí en Madrid Directo, quiero saber cómo están los dos después de este tsunami mediático, sobre todo cómo lo han llevado. Imagino que cada uno de manera distinta, así que saludo primero a Sonsoles Onega. Hola, Sonsoles. Buenas tardes, Nieves. ¿Cómo lo has llevado? Pues la verdad es que ya estaba acostumbrada a promociones de novelas e incluso de premios, pero la del Planeta es muy exigente. Es, como tú has dicho, casi un tsunami. Pero bueno, vamos surfeando la ola. Surfeando. Y Alfonso, ¿cómo lo has llevado tú? Que ya nos hemos aprendido Goizueta, tu apellido, pero cuéntanos, ¿cómo te ha venido todo? Pues nada, Nieves, viéndolo todo con mucha curiosidad, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues Sonsoles está más acostumbrada a este mundo de los medios. Yo para mí era totalmente nuevo. Y muy ilusionado, aunque tiene un punto que abruma, pero es para bien, Eso ¿no? no se cura nunca, Alfonso. No se cura nunca, ¿no? No, ¿verdad? Pero es bonito también compartir sus primeras veces, incluso cuando ha entrado ahora en tu radio, Nieves, que yo ya conocía porque he venido más veces, pero estamos yo compartiendo sus primeras veces de con todo, él. y es Claro. precioso, porque se fijan cosas que a lo mejor nosotros ya pasamos por ellas por encima, ¿no? Porque lo hemos visto más veces, un estudio de radio, un plato de televisión. Es verdad. Bueno, una grabadora que se enciende. Con los dos vamos a vivir este momento, así que por favor relajaros, porque entramos en el mundo de las dos novelas. Pero Marta Zúñiga le encanta hacer unas presentaciones épicas a lo Alejandro Magno, así que vamos a ello, Marta. Fíjate que estábamos, los lectores, lo estábamos esperando en las estanterías de las librerías donde ya están a la venta. Hablamos de las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2023. En la novela ganadora, Las hijas de la criada, hay secretos familiares muchos. Los secretos de una familia a quien se le trunca el destino por una venganza. Es una novela de pequeñas historias y en eso se parece a la realidad, dice su autora. Una novela con viajes al pasado y presente durante unos 100 años de historia de la familia que comienza haciendo negocios con la sal en Galicia, luego en Cuba con el azúcar y después de vuelta a Galicia con una empresa conservera. Luces y sombras, mujeres brillantes, una novela con muchos personajes, Las hijas de la criada. Pues Sonsoles, vamos a adentrarnos en Las hijas de la criada. Antes de nada, uno tiene a veces que pedir perdón por el éxito, da esa impresión. Pero hoy aquí lo que quiero es reconocerte como literata, que llevas 18 años ya desde la primera novela. Y yo quiero que me hables de estas hijas de la criada que se mueven en un mundo repletos de secretos, de infidelidades, nada es como parece. Al final todos somos iguales, Sonsoles, los amos y los criados. Con matices, con matices. Respecto a lo primero que has dicho, yo no pido perdón por el éxito, si es que acaso lo tengo, no sé bien qué es. Lo que doy es las gracias por poder trabajar cada día lo que me gusta y para lo que me he formado, ¿no? Y ese agradecimiento lo llevo siempre en la punta de la lengua porque es lo que me hace inmensamente feliz, ¿no? Escribir y publicar y trabajar en lo que más me gusta, que es el periodismo, y para eso me formé. Yendo a la novela, personajes muy antagónicos en realidad, las señoras y las criadas. Otra cosa es que intenten, sobre todo las señoras, que son las que pueden cambiar el mundo, cambiarlo, para que la criada sea menos criada y para que la señora sea menos señora. Bien, yo he notado en la novela un esfuerzo impresionante a la hora de escribir, porque el lenguaje fuera diferente de unos y de otros. Sí. Y esto quizá la gente no lo percibe, pero está ahí y te hace definir al propio personaje. Y lo has cuidado mucho. Cada personaje tiene que hablar según lo que representa. E indudablemente las señoras y los señores en esta novela hablan distinto que los criados. A mí me gusta que esas voces
tan diferentes marquen a los personajes, porque son al final nos define mucho la manera que tenemos de hablar, ¿no? Más que de escribir, porque no todo el mundo escribe, pero todo el mundo habla. Y a mí me gusta mucho escuchar los acentos de la calle, porque son los que nos trasladan al mundo de lo que tratamos de retratar, y en estas novelas incluso hablan en gallego, que a mí ya me ha parecido una heroicidad, porque no lo hablo, lo entiendo, pero no lo hablo. Pues ese esfuerzo está en la novela. Te quería preguntar si el pasado de nuestros padres nos persigue. En la novela persigue, por supuesto, a sus protagonistas, pero ya hablo en general, porque nos podemos sentir identificados, ¿no? Esos secretos de familia que están ahí, que pesan. Hombre, el pasado sobre todo nos define, somos un poco lo que hemos sido, de dónde venimos. En esta novela el pasado es determinante, porque condiciona lo que ocurre, que luego es pasado, en la vida de los personajes. Para una mujer como yo, que nació en democracia con casi todo hecho, rebuscar en el pasado de las mujeres, en este caso de hace 100 años, nos permite valorar con más justicia dónde hemos conseguido llegar. Sería impensable que algunos de los sucesos que ocurren en la novela, o algunas de las actitudes o algunos de los sueños de esas mujeres, no pueden ser los nuestros. Pero en cambio sí nos seguimos pareciendo en esa fortaleza que tenemos que sacar, no se sabe de qué rincón del alma, cuando la vida te pone ante circunstancias en las que tienes que luchar. Y en ese sentido, aunque estas mujeres vivan a principios del siglo XX, aunque luego lo recorran prácticamente entero hasta mediada la década de los 80, todas nos parecemos un poco, ¿no? Esa necesidad de seguir luchando, peleando, seguir construyendo aquello en lo que creemos. Uno de los protagonistas es Gustavo. Gustavo al final critica tanto a su padre, y al final comete, vamos a decir, el mismo pecado, por decir pecado entre comillas, ¿no? Esto es así. La vida parece que persigue a tus protagonistas, parece que casi no pueden ni elegir. Es que la vida les pone ahí, en esa tesitura, y caen, no son capaces de superarlo, sino que caen. Son de carne y hueso. Son de carne y hueso, totalmente. Seguimos siéndolo hoy en día. Lo que pasa es que yo creo que en este caso los pecados a los que te refieres, que son los de la carne y los de las pasiones, tenían menos redención que hoy en día, ¿no? Hoy no pasaría nada, porque las infidelidades están al cabo de la calle, ¿no? No pasaría nada, lo juzgaríamos de otra manera, pero en esa época el personaje al que citas, Gustavo Valdés, don Gustavo, es capaz incluso de permitir un matrimonio entre hermanos por no confesar la verdad del pecado que él cometió, que fue preñar a la criada del pazo en el que viven. Así que, bueno, hay cosas que han cambiado, pero siguen ahí. Fíjate si siguen ahí, que bueno, enganchan muchísimo las hijas de la criada, sabiendo que lo que va a hacer la Renata, Renata y doña Inés son un poco a lo Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Las dos, yo creo que son dos víctimas, pero a la vez las dos se tratan de una manera muy, muy respetuosa entre ellas. Pero el arrebato de la Renata, yo creo que lo hubiéramos tenido todos. ¿Sí? Yo creo que sí. El decir que mi hija de mi carne tenga un mejor futuro. Yo entiendo perfectamente a la Renata, a pesar de la renuncia que tiene que hacer. Sí, renunciar a una hija, intercambiarla en la cuna para vengarse de no solo del señor que la ha preñado, sino para lo que tú has dicho, que esa hija tenga un futuro mejor. Fíjate que hasta en ese personaje que es la criada hay una lucha. Ella no planea, no es algo, se le ha podido pasar por la cabeza, pero es ese instante en el que se le enciende o el demonio la arrebata por dentro e intercambia a las niñas, porque cree que es la única oportunidad que su hija tendrá de tener un futuro mejor, y aun sabiendo el sufrimiento que eso va a acarrear y que a ella la atraviesa toda la vida, ¿no? Hombre, y no querer, claro, como no tiene una relación afectiva con
su hija, entre comillas. Exacto, luego ella no es capaz de querer a esa hija Es que de la señora porque no lo es, y es No la lo única es. además que es conocedora de lo que ha hecho, ¿no? Una tropelía, una venganza o una forma de pelear contra el destino. Clara y Catalina, bueno, se tenía que haber llamado Carolina. Es que eso me ha gustado mucho porque eso ocurre muchas veces, que alguien oye mal y en lugar de Carolina es Catalina. En esta noche funesta en la que doña Inés está pariendo, ¿no? Bueno, al final un poco es la vida, ¿no? ¿Sabemos al final quiénes somos en realidad? No lo sé. Pero desde luego esta es una novela de búsqueda de la verdad. No sé si llegamos a saberlo, pero en cualquier caso son ejercicios que uno tiene que hacer consigo mismo, ¿no? En este caso con nosotras mismas que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué queremos ser. Pero yo en la vida siempre he creído que con la verdad vas al fin del mundo. Y la verdad llama verdad, por mucho que la quieran teñir de mentiras, en general en la vida. Salen muchos escenarios, me da la sensación que los conoces. Sí. Cuba, Estados Unidos, España, Galicia, Madrid, por ir un poco más. Al final, 1900, que te he escuchado en alguna ocasión que como no se te dan bien los números, sí, eso fue lo más fácil. Es que hay decisiones que toma el narrador de una manera muy sencilla, ¿no? Yo elegí 1900 porque me resultaba más sencillo echar luego las cuentas de los años que tienen los protagonistas, porque me equivoco mucho con eso. Sé que es poco literario, incluso a lo mejor bueno, pero es así, ¿no? Es así, claro. Cada una tiene su truquillo, ¿no? La educación también le das mucha importancia. Es que todo es educación, Nieves. Todo es educación. Y en esa época en la que estudiaban muy poco, en la que no se podían formar porque no había, era exclusivo de una determinada clase social. La protagonista, las protagonistas llevan ese mandamiento a sus obreras, ¿no? Pensando que si saben leer, escribir y contar serán capaces de comerse el mundo. No llegan a presidentas del gobierno porque no se me ocurrió, pero podrían haberlo hecho. Claro que sí. Bueno, estás en plena promoción, con un programa diario, además con una actualidad trepidante. Madre mía. Bueno, pero queremos saber, ¿verdad, Marta? Sí. Un poquito más, antes de entrar en el universo de Alfonso. Sí, porque yo tengo una curiosidad, Sonsoles. ¿Cuántas horas dura un día tuyo? Porque no sé de dónde sacas el tiempo para todo. Pues tiene 24 como el del común de los mortales. Pero muy exprimidas. Y debo decir que necesito dormir 8 porque si no se me nota en el carácter y estoy de mal humor. Así que en las otras 16, ¿no, Alfonso? 16, pues intento hacerlo todo. A la tele le dedico el porcentaje más grande de horas porque requiere una dedicación grande, y a la literatura todo lo que me queda, descontando también los hijos. O sea que, en fin. ¿Y qué es más placentero, buscar la verdad? Antes hablábamos de buscar la verdad como periodista o como escritora. De las dos maneras. La de periodista es un mandamiento intrínseco al oficio nuestro. En la literaria, más que la verdad, buscas la verosimilitud de los hechos y la credibilidad de los personajes. Así que son dos búsquedas distintas, pero casi con un mismo fin, que es ganarte la credibilidad del lector o espectador. El mejor consejo que te han dado a lo largo de tu vida. No sé si quizá de papá. Ay, ese papá que adoro. El gran Fernando Onega. Trabaja, trabaja y trabaja. ¿Te lo dio él? Sí, claro. Es que en mi casa solo he visto trabajar, pero no solo a mi familia directa, padre y madre, a mis abuelas también, y no hemos hecho otra cosa que trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Qué buen consejo, ¿verdad, Nieves? Hombre, es que, en fin, yo... Es muy sencillo. Es sencillo, pero lo tienes que ver también en casa. Es cierto que cuando lo ves... Pues no lo sé, porque mis hijos tienen... Yo digo, menuda herencia me ha dejado mi padre. Me podía haber dejado otra. No, pero no sé hasta qué punto eso se pega. Os lo diré cuando vea el resultado de mis hijos, que ven muchos libros y mucho trabajo, tanto en su padre como en su madre, y no te creas tú que son poco vagos. Bueno, son otra generación que se enteraron de del Premio Planeta por TikTok. Esto me hizo mucha gracia. No, Pero, bueno, a ver,
No A ver, exactamente, explica. porque mi hermana Cristina enseguida escribió en el chat familiar aquella noche que la tía, porque yo soy la tía, la tía Sonsoles ha ganado el premio Planeta, bien. Pero no, yo creo que TikTok lo que le dio es el valor que ellos necesitaban para entender que era importante para su madre, que ellos se quedan en ese pequeño universo de su madre, no hay más, ¿no? Y ya. Eso, Y pero... ya, y ya. Fíjate que en ese momento tan emotivo que vivimos, tuvimos la suerte de los que estábamos allí en la entrega del Planeta, al final hablaste de las escritoras con hijos y también dedicaste a los hijos de las escritoras y ahí me tocaste. Ahí me tocaste el alma, porque no se puede escribir sin sacrificar algo, es imposible. Totalmente, y tú lo sabes. Es imposible. Yo creo que todas las mujeres que creadoras de universos alternativos a la realidad, me da igual que sea literatura, pintura, escultura, cine, hay una parte de renuncia evidente y hay una factura de soledades que pagan los más cercanos. Bien las parejas, maridos, etcétera, pero sobre todo los hijos que no tienen esa capacidad de razonar y entender. Efectivamente. Bueno, mañana a las 7 estará Sonsoles Onega con Alfonso Goizueta firmando en el Corte Inglés de Callao a las 7 de la tarde. Sonsoles, ahora te pasamos la Muy palabra. bien, me encanta escucharla, Alfonso, porque aprendo. Alfonso Goizueta. Vamos a presentarle sí, porque también. fíjate, si ponemos foco en la novela finalista, La sangre del padre, nos vamos a adentrar en una mirada introspectiva de la figura de Alejandro Magno. Su autor, Alfonso Goizueta, reconoce que su idea era hablar de Alejandro Magno más allá del personaje de guerrero que ha llegado a nuestros tiempos. Lo que le interesaba era el hombre, ¿no? El hombre que subyacía detrás de toda la épica. Bueno, pues para épica, escribir un novelón como el que has escrito. Muchas gracias. Pues aquí le tenemos. Has pedido, Alfonso, que no te juzguen por la edad, que te juzguen por el contenido. Otra vez tenemos que estar pidiendo perdón, es que esto me parece increíble. Bueno, Nieves, es que yo creo que a raíz del premio, pues yo entiendo que lo de la juventud pues es una cosa que choca un poco al principio, pero de la que me aseguran que me curaré. Sí, Entonces... ya te digo yo que sí. Ten la certeza de las pocas que puedes tener en esta vida. Es esa. Pero es que a la novela fui con un seudónimo, un sobre cerrado, y entonces el jurado no tenía ni idea de mi edad, y es más, nos han comentado que Juan Eslava Galán pensaba que el autor de La sangre del padre era alguien de su quinta, ¿no? De 70 o de 80 años. Entonces... Es verdad. Se lo comentamos aquí, le tuvimos al día siguiente del Premio Planeta y nos dijo esto. Bueno, tú vienes del mundo de la autopublicación, tampoco eres nuevo. Llevabas ya 4 novelas, ¿verdad? Bueno, una novela y 2 ensayos. Una o sea, novela claro, todo y 2, autopublicado, sí. Bien. Bueno, autopublicado. ¿Y qué pasó ahí? Porque claro, ¿te leyó quién? ¿Quién te leyó? Pues nada, Nieves, los 2 amigos a los que les regalas una copia, haces unas tiradas muy pequeñitas porque es un mundo que es muy para empezar, porque no sabes muy bien a dónde dirigirte, tienes un manuscrito y de repente la autoedición pues es simplemente una forma de ponerle el broche a un trabajo que te ha llevado tanto tiempo que nada, te dan una pequeña tirada de libros y se la regalas a tus familiares y amigos y ahí se queda. Y entonces ahora que esto haya sucedido pues con mi segunda novela, que yo creo que además es mi novela de madurez, porque me ha llevado 3 años desde el 2020 que la empecé a escribir y he crecido muchísimo con ella, que de repente le suceda quedar finalista del Planeta, pues es un espaldarazo con el que jamás soñé, ¿no? Bueno, a mí me impresionó también cómo te expresaste para ser la primera vez, ¿verdad, Sonsoles? Sí. Ante ese aforo que cualquiera estaría nervioso. Bueno, yo lo estaba, me temblaban las piernas. Pues no se notó para nada. Y lo que sí quiero es que me expliques este Alejandro Magno que tú nos presentas. Resulta que piensa, sufre y hasta tiene miedo. Yo esto no lo podía pensar jamás de este hombre tan épico, ¿no? Claro, es que de Alejandro muchas veces tenemos esta idea como del el guerrero al que solo movía la ambición, el orgullo, la épica, pero no dejaba de ser un ser humano y además no dejaba de ser un chico joven, porque es que tenía 20 años cuando heredó Macedonia, 22 años cuando dio el salto a Persia, a cruzar a Asia, y murió con 32 años. Entonces,
a mí esto era una cosa que no me cuadraba. Este chico, además, educado por Aristóteles desde los 13 años, no encajaba con la idea de un emperador megalómano que solo se movía por la ambición. Tenía que tener estos momentos, pero como cualquier otro ser humano, que duda, que tiene miedo, que sufre, que ama, que también tiene una ansia de libertad, una ansia de aventura, de madurar, de crecer como persona. Alejandro no podía ser distinto de esto, ¿no? Y entonces la novela pues cuenta, aunque sea una novela histórica y además de hace mucho tiempo, el siglo IV antes de Cristo, tiene estas cosas, estos temas atemporales que muchas veces nos vamos a ver reflejados en este Alejandro porque nos va a parecer muy familiar. Desde luego. Yo lo que sí te digo es que creo que esa ausencia de amor de padre sí que le dejó ahí a él impregnado, ¿no? Él asciende al trono con la muerte de su padre y se le ve que él ni sufre ni padece, no ocurre nada en su cabeza. Bueno, este Alejandro que había crecido solo, de alguna forma, ¿no? Porque su padre Filipo, que luego los historiadores han dicho, y en la novela también se ve, Alejandro le reconoce que él llega donde llega también por Filipo, pero eso fue el pago de una ausencia. Él no tuvo un padre porque su padre estaba todo el día guerreando, construyendo el estado que fue Macedonia y que luego heredó Alejandro. Entonces su infancia es una infancia en la que tiene a su madre, es una madre muy protectora, muy controladora, porque de alguna forma también era su manera de sobrevivir en una corte muy hostil. Tiene una relación con la madre que a veces dices, ay, no sé. Es muy edípica, ¿verdad? Es totalmente, duerme con ella, en fin, puede hasta en su regazo estar con ella, no sé, es una relación... Tiene esa toxicidad también de un poco amor, tóxica, de un amor sí. muy tóxico, y de alguna forma Alejandro se libera también de su madre cuando emprende el viaje por Asia. No es otra cosa que una huida de su hogar, de su infancia, para también madurar y crecer como persona, para encontrarse a sí mismo, porque se ha visto entre una madre que lo controlaba y un padre que lo despreciaba, que en algunas cosas lo honraba, pero nunca estaba seguro, que enseguida te podía desheredar en favor de un hermanastro que hubiera. Alejandro encuentra en ese viaje una forma de encontrarse a sí mismo. Es un viaje donde busca la libertad y al final no sabes si él se está buscando a sí mismo, ¿no? Totalmente, y además el viaje es una metáfora de muchísimas cosas, porque toda esa geografía tan ardua de Asia, ¿no? Esos desiertos, esas montañas en el Himalaya que recorren, es una metáfora de lo que él vive por dentro, ¿no? Él también está buscando su sentido de la vida, buscando su crecimiento, que también queriendo relacionarse con cómo es ese amor que ha venido heredado de Grecia con su amigo Hefestión, cómo son sus relaciones de amistad con el resto de los generales y cómo el viaje también va cambiando esas relaciones personales. Al final, él, que es un libertador, se transforma en un tirano. ¿Cómo se hace ese viaje? Bueno, los historiadores eso es una cosa real, ¿no? Lo llaman la orientalización de Alejandro, cómo empieza a adquirir cada vez más costumbres de los persas, a asimilar los rasgos propios de los tiranos de Persia y se va volviendo menos griego. Y sus propios amigos macedonios le reprochan eso y lleva mucha fricción. Pero a mí lo que más me interesaba de este proceso de orientalización era cómo había tenido un impacto en su vida personal, cómo se había orientalizado el amor de Alejandro hacia Hefestión, por ejemplo, cómo habían empezado siendo amigos, un amor entre hombres libres, y había acabado siendo un amor esclavo, ¿no? En el que Hefestión era esclavo de ese amor tan tóxico que también se acabó volviendo, esa enorme transición en la que Alejandro, al tiempo que se encuentra, al tiempo que se libera, se pierde a sí mismo, es esclavo de su búsqueda de la libertad. Desde luego, a veces hay escenas donde él está pegando, por ejemplo, a una mujer. Si no aparece su hermano, probablemente lo hubiera matado, ¿no? A mí su hermano me parece la reconciliación con el mundo, es el sentimiento. Totalmente. Además vemos muchas veces ese Alejandro a veces tan encaramado en lo que era el ejercicio del poder autoritario, ¿no? De estar permanentemente en un modo de supervivencia por si te asesinaban, por si te quitaban del medio. Y ese espacio que tiene para el sentimiento, ¿no? Esa empatía que tiene, donde dice, este es el precio que se paga por el poder y no sé si estoy dispuesto a pagarlo. Y muchas veces la relación que tenía con su hermano, con sus medios hermanos también, que los asesinaron, sí, para que no supusieran un desafío a su herencia. Él tiene que convivir con esa crueldad, ¿no? Y también la novela explora mucho el claroscuro del poder. ¿Sabes qué personajes en las primeras novelas, cuando tienen tanta trascendencia, uno se esconde en algún personaje? Esto ahora se lo preguntaré también a Sonsoles. ¿Dónde te escondes? Porque a mí Parmenion me encanta. Es un gran personaje. No sé si tú eres, por ahí estás. Pues no lo sé, Nieves. Yo creo que no te escondes solo en un personaje, sino que en cada uno vas poniendo trocitos de ti, ¿no? Y desde luego Parmenion
es un personaje que a mí me fascina porque es esa idea del león viejo versus el león joven, esa es la dinámica que tiene con Alejandro. Que lo ve todo, es ese racionalismo, ese sentido de Estado también, sobre todo el poder de la experiencia versus el impulso de la juventud. Ese es el conflicto que representan Alejandro y Parmenión. Pero yo creo que hay una parte mía en todos los personajes. Puede que Parmenión sea mi parte más racional, igual Hefestión es mi parte más racional, Alejandro la parte más sentimental, más de búsqueda, no lo sé, yo creo que estamos todos, es muy difícil que los personajes no tengan algo tuyo, son todos hijos tuyos. Alfonso, ¿qué reto tenías? Porque, en fin, esto de contar la gran hazaña de Alejandro Magno, me da la sensación, y creo que en alguna entrevista sí que te he escuchado, que has tenido que quitar mucho, sobre todo cuando te recreabas, porque es muy bonito recrear los paisajes, ¿no? Y creo que esta novela, que es muy larga, ha tenido también mucho tachón. Totalmente, ¿no? El tachón además es la forma en la que aprendes a escribir. Y el tachón y la papelera, que es un gran aliado a donde vas tirando borradores. Pero sí, es que es un viaje enorme, ¿no? De una gesta épica, y además muchas veces donde te tienes que tomar la licencia histórica es en simplificar un poco las cosas para que tenga agilidad narrativa, porque si no se te iría una novela de 1000 páginas y esta tiene 600. Entonces sí, ha habido partes que tenías que simplificar porque si te contabas pormenorizadamente todos los episodios, pues iba a ser una trilogía y no lo es. Bueno, tenemos dos grandes novelas, yo quiero decirlo de verdad, aquí, Las hijas de la criada, La sangre del padre. Vamos a conocer un poco más a Alfonso, Marta. Sí, yo le quería preguntar, ¿quién le dijo a Alfonso que Alejandro Magno no cabía en un cuento? Eso, fíjate, Marta, me lo dijo mi abuelo Paco durante la pandemia. Yo, gracias a Dios, no tuve que lamentar ninguna desgracia personal y dedicaba mi tiempo pues escribiendo cuentos y cosas así, porque justo acababa de terminar la carrera, entonces me pilló sin nada entre manos. Y había una escena de la vida de Alejandro Magno que me fascinaba, que era cuando Alejandro adopta a las mujeres del rey Darío de Persia, ¿no? Como las adopta como propias en vez de venderlas como esclavas, que hubiera sido lo que cualquier otro general hubiera hecho. Y entonces ahí es cuando me dijo, ¿en qué estás trabajando? Y digo, pues quiero escribir un cuento de esta escena. Me dijo, eso no te va a caber solo en un cuento. Y tenía razón, porque esa escena de adoptar una madre ajena, de adoptar una nueva familia, jamás se podría entender sin entender por qué Alejandro venía huyendo de la familia que ya tenía, de la madre que ya tenía, y tampoco hubiera tenido sentido contar esa escena aislada sin contar cómo fue el resto de esa historia, ¿no? Cómo esa madre persa, esa reina Sisigambis, le convirtió en persa de alguna forma. Perdóname, porque sí, no sé si Darío o Alejandro es más temible, no sé quién de los dos. Yo creo que son el reverso el uno del otro, ¿no? La novela juega mucho con el espejo de los personajes que hay en Grecia, tienen siempre su reverso en el lado persa. Y Darío y Alejandro son, yo creo, dos caras de la misma moneda. Bien. Sí, no, quería comentar que antes hablábamos de esa búsqueda de Alejandro Magno por encontrarse a sí mismo. Yo te quería preguntar, ¿cuándo te encontraste a ti mismo con la escritura? Fue vamos, si eres un niño, pues de niño. De niño, ¿no? De niño, totalmente. A mí se escribe... Que, por cierto, hago un paréntesis, creo que has cumplido ayer. Acabo de cumplir 24, sí. Por sí, favor, sí. ¡Felicidades! Esto ya es otro mundo. El mejor regalo de niños ha sido venir aquí a celebrarlo. Ay, O sea que estoy muy contento. gracias, qué bonito. Encontrarme con la escritura, a mí siempre me había gustado escribir, siempre había tenido una pasión por la literatura, pero es a raíz de leer 100 años de soledad de García Márquez a los 17, que yo es el libro que me ha marcado, lo hablaba antes en otra entrevista, esos 17 años cuando empiezas a leer los libros importantes marcan mucho, y a mí el que me marcó fue 100 años de soledad, esa forma de construir mundos a través del lenguaje, y uno empieza a escribir, esto te lo escucho a ti, Sonsoles, y tienes toda la razón, queriendo imitar a los lectores que te gustan, ¿no? a los escritores que te gustan, a los que lees, y entonces pues yo de alguna forma querías emular ese mundo, y pues esta mezcla de lo mágico y de lo real, en Alejandro hay una forma también de eso, ¿no? En el que lo mitológico y el mito se mezcla con lo que es real. Un libro que tengas ahora entre manos, que me vayas a recomendar, además del tuyo, ¿eh? Pues, además de no. Ahora estoy leyendo El ancho mundo de Pierre Lemaitre, que me está fascinando. Es una novela fascinante, esta familia, una novela muy de familia, muy de saga de familia, ¿no? De los hermanos, unos hermanos en París, el otro hermano en la Indochina francesa justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, está siendo una novela entretenidísima. ¿Y ya estás pensando en otro proyecto? Sí, siempre tengo proyectos entre manos, y lo que pasa es que ahora estoy valorando varias ideas que están en barbecho,
pero sé que va a ser una novela histórica, que es un género que me gusta, donde puedo desarrollar muy bien mi estilo, y creo que esta vez el protagonista va a ser una mujer. Ay, Y que no bueno. quede en un cuento, ¿eh? Que no quede en Que cuenta. no quede en un cuento. Tenemos a los dos autores, ganadora y finalista. Las dos novelas son muy interesantes. El jurado lo ha tenido que pasar mal, de verdad. Es muy difícil entre tanta novela y sobre todo por dónde te decantas, porque las dos tienen un punto histórico y las dos son absolutamente interesantes. Yo le preguntaba antes a Alfonso dónde se había escondido, dice que un poco en todos. ¿Dónde te has escondido tú? La verdad es que yo creo que también un poco en todos, ¿eh? Decía Alfonso, todos los personajes tienen algo de nosotros y es verdad, todos son de su madre, en este caso, Sí, pero no sabemos en los padres, ¿no? sí. No, pero yo me he enamorado de Clara, el personaje de Clara, la hija de la criada, hija de la señora que no lo sabe, porque Toma mucha fuerza, además, sí, en la condensa todas novela. las emociones que en algún momento de la vida yo misma he vivido. Tú misma has vivido muchas Sí, de claro. las cosas que ella dice, que El hace, desamor, que piensa. la sensación de abandono, el reconstruirse desde las cenizas, sí, ¿Cuántas veces te has reconstruido? un montón, Sonsoles? como 7 u 8 al día, Ah, bueno, al día. claro. O Y hay sea, 8 historias diferentes. o sea que desciendes al infierno y subes al Con cielo. demasiada frecuencia. Ya, ¿esto te pasa a ti también, Alfonso? Yo creo que es una cosa muy inherente al proceso creativo, ¿no? Te llevas Ah. siempre en una montaña rusa que a veces estás rozando las estrellas y son menos esas ocasiones que en las que estás en el infierno, encontrándote con tus propios demonios de alguna forma, porque para eso escribimos, ¿no? Para rebelarnos contra nuestra realidad y poner en papel las cosas que nos atormentan, y lo que pasa es que utilizamos como vector historias que nos inventamos. Bien, cuando el amor te golpea, al final y te reconstruyes, te conviertes en un ser más interesante. Yo no sé si tú ya has pasado por periodos de sequía, de secano, periodos maravillosos. Sí, no, siempre Sí. estás un poco con mucho miedo de la página en blanco. Además, curiosamente, cuando mejor estás en la vida, cuando más contento estás, es cuando menos escribes, ¿no? Porque Ay, escribes qué bueno. mucho cuando estás triste, porque tienes esa necesidad de contarte historias a ti mismo, de reflexionar sobre lo que te está pasando, y utilizas el lenguaje para eso. Entonces, pues bueno, esta es una novela que yo he escrito de mis 20 a mis 23 años, que cualquiera que me esté viendo sabe que es una edad en la que te estás buscando, en la que te encuentras, en la que crees que te has encontrado y resulta que no. Y entonces, pues bueno, ha sido una novela que me ha acompañado mucho en esos años de madurez en los que abandonas la adolescencia, y pues sí, pues había momentos mejores, momentos peores, y están todos en la novela, ¿eh? pero ¿verdad que se es más interesante con los años, Sonsoles? Bueno, los años te dejan un pozo de experiencias que te hacen a mí, por lo menos, me han dado cierta seguridad. No toda la seguridad, porque creo que soy una insegura patológica, pero sí me han barnizado con experiencias, ¿no? Pero me gusta escuchar a Alfonso. Ay, me encanta. Porque es una A mí me bendición. encanta. Esos 23 años benditos. Claro que sí. 24. 24. Pero como tú decías, se te van a curar. O sea, esto, dale tiempo que se va a curar. Bueno, a los dos tenemos que agradeceros mucho el que estéis aquí con nosotros. De verdad que es maravilla pura leeros. Creo que la gente lo que tiene que hacer es leer, dejarse de hablar de oídas y leer. Es que esto a mí me da muchísima rabia. O sea, creo que uno tiene que acercarse al libro abriendo el libro, nada más, si es que no tiene más misterio. Y habéis escrito dos grandes novelas, yo insisto mucho en esto. Así que Sonsoles Sonera, gracias por estar aquí. Y Alfonso Goizueta, que también una gozada. Muchas gracias, Nieves. Teneros aquí juntos nos impide ahondar más, pero bueno, ha sido un aperitivo, ¿no? Ha sido un aperitivo de lo que vendrá. De lo que vendrá. Bueno, gracias a los dos. Muchísimas gracias. Enhorabuena por este Premio Planeta y finalista de Premio Planeta. Seguimos aquí en Madrid Directo porque nos queda todavía mucho camino que recorrer.